Hola, soy el profesor Raúl del Centro Tapatío de Especialidades Automotrices. Va a ser una serie de videos en los que les vamos a explicar cómo diagnosticar el estado mecánico de un motor. En este primer video les voy a explicar cómo se usa el compresímetro. Esta es una herramienta básica que nos va a servir para hacer una prueba rápida en el motor. Ahora, la prueba de compresión no es una prueba definitiva en la que tú digas, bueno, pues ya con la prueba de compresión, ya con eso es suficiente para saber el estado mecánico del motor. La prueba de compresión es una prueba básica, es una prueba rápida, sin embargo no es suficiente para que nosotros podamos dar un diagnóstico acertado del estado mecánico del motor. Vamos a explicar varias herramientas que nos van a servir para tener un diagnóstico acertado del estado mecánico del motor. El primero que vamos a explicar, como lo acabo de decir, es el compresímetro. ¿Cuáles van a ser las condiciones para hacer la prueba de compresión? Número 1, el motor debe encontrarse a temperatura normal de trabajo. Quiere decir que nosotros vamos a poner a trabajar el motor y nos vamos a encargar de que la temperatura del mismo se encuentre entre 80 a 100 grados centígrados. Esa es la temperatura promedio de trabajo de un motor, entre 80 y 100 grados centígrados. Una vez que tenemos el motor a esta temperatura, lo que vamos a hacer es disminuir las fugas de compresión. Si tú haces la prueba de compresión con el motor frío, es más probable que te dé menos compresión, porque los componentes no están a su dilatación normal y pues vamos a tener una mayor fuga de compresión. Cuando nosotros ponemos el motor a su temperatura normal de trabajo, hacemos que los anillos cierren más, los anillos que los podemos ver aquí, miren, en el pistón. El motor a temperatura normal de trabajo, las puntas de aquí de los anillos cierran más y tenemos menos fuga de compresión. Entonces, paso número 1, repito, motor a temperatura normal de trabajo. El paso número 2 dice, vamos a retirar las bujías del motor. Ahora, al momento de retirar las bujías del motor, vamos a tener mucho cuidado. Si estamos trabajando con un motor, como el ejemplo que estamos poniendo aquí, dice que es un motor 4.3 litros V6 de una unidad Chevrolet. En los motores de 6 cilindros vamos a encontrar 3 cilindros de un lado en el caso de los motores V6 y 3 cilindros del otro lado, por eso el nombre de motor en V, porque vemos 3 cilindros están de un lado y los otros 3 están del otro. Ahora, es muy importante identificar el cilindro número 1 y saber la forma en que los vamos a contar. Miren, por ejemplo aquí, para este motor tenemos que del lado derecho, si nosotros nos paramos enfrente del vehículo del lado derecho, vamos a tener los cilindros 1, 3 y 5. Y del lado izquierdo vamos a tener los cilindros 2, 4 y 6. Ahora, ¿cómo voy a identificar el cilindro número 1? Para identificarlo te vas a fijar el cilindro que se encuentra más hacia el frente del motor. Como podemos ver en este dibujo, observamos que esta cabeza está más hacia el frente del motor. Entonces, por lo tanto, este lado va a ser el cilindro número 1. Y bueno, pues los vamos a contar como está aquí ilustrado en este dibujo. Ahora, fíjense bien, ya una vez que identificamos los cilindros, algo muy importante también es identificar el cable del cilindro número 1. De aquí vamos a encontrar un cable de bujía, que de aquí del distribuidor, el cable se va a conectar aquí al cilindro número 1. Les digo que es importante identificar el cable del cilindro número 1 porque de ahí nosotros vamos a identificar y no perder el orden de encendido del motor. Fíjense bien, aquí por ejemplo el orden de encendido para este motor es 1, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces le hago una marca, le puedo poner una cinta al cable del cilindro número 1 y de ahí ya no se me va a perder el orden de encendido. Si tú por ejemplo una vez que calentaste el motor le quitas todos los cables de bujía y no marcaste la posición de los mismos, es muy probable que ya cuando terminas la prueba de compresión conecta los cables de bujía y no te queden en el orden que acabo de comentar, que es 1, 6, 5, 4, 3, 2. Si los cables de la bujía te quedan revueltos
sueltos, es muy probable incluso que el motor ni siquiera encienda. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Marco el cable número 1, identifico el orden de encendido del motor y ya de ahí ya no tengo por qué fallar en la prueba. El resultado al final es que tú coloques otra vez sus cables como van, enciendes el motor y que el motor trabaje parejito, que trabaje estable. Ahora, una recomendación que vamos a hacer para los motores que traen cabezas de aluminio: se recomienda asegurarnos de que las bujías no estén pegadas en la rosca de la cabeza. Entonces, antes de calentar el motor, para los que traen las cabezas de aluminio, vamos a asegurarnos que las bujías se pueden aflojar fácilmente. O sea, utilizamos un dado de bujía como este que está aquí, ya sea de 5 octavos o 13/16 o 14 milímetros, que son las 3 medidas que se usan en los vehículos de la actualidad. Entonces vamos a asegurarnos que las bujías se pueden aflojar. Incluso sería bueno para los motores con cabezas de aluminio. Le voy a aflojar poquito la bujía, me aseguro que la bujía no está pegada en la rosca, la aflojo poquito y luego la voy a regresar, la voy a apretar otra vez, le voy a dar un llegue muy, pues vamos a decir unas 4 o 5 libras-pie que le demos, ya con eso es suficiente. O sea, no la vamos a apretar por completo. Eso para los motores con cabezas de aluminio. En los motores con cabezas de hierro fundido, en eso no hay problema, le puedo aflojar las bujías y no vamos a tener ningún problema que se pueda dañar la rosca de la bujía o la rosca de la cabeza. Entonces, ya cuando me aseguré de esto que acabo de comentar, de la rosca de las bujías, entonces lo que sigue dice información que lo que tengo que hacer es desconectar una de las alimentaciones del sistema de encendido. Este componente que vemos aquí dice es el distribuidor del motor. Del distribuidor vamos a encontrar un cable conectado de aquí, miren, en el centro del distribuidor vamos a encontrar un cable que se conecta a una bobina de encendido. La bobina de encendido puede ser de tipo botella, puede ser de tipo transformador. Aquí les voy a dibujar una bobina de tipo botella. La bobina tiene una conexión a positivo que sería corriente de ignición y tenemos del otro lado una conexión que puede ser hacia un módulo de encendido, puede venir directo de la computadora del motor. Entonces vamos a tener aquí dos cables, uno que va a ser corriente de ignición y uno que va a ser pulsos negativos. Ahora, cuando nos referimos a desconectar una alimentación del sistema de encendido, para el caso de este ejemplo que puse, no nos referimos a que tengas que desconectar nada más este cable que va de la torreta central de la bobina al centro del distribuidor. Lo que vamos a hacer es desconectar la alimentación de corriente de ignición a la bobina de encendido o la señal de pulso negativo a la bobina de encendido. Cualquiera de estas dos que desconectes, con eso va a ser suficiente para que ya no se genere la chispa de encendido. Eso es muy importante, que no quede la chispa de encendido ahí brincando en todos los cables, porque por ejemplo por ahí tenemos alguna fuga de combustible, pues se puede ocasionar un accidente en el motor. O incluso como no tiene una conexión a tierra, la chispa de encendido se puede incluso dañar nuestra bobina de encendido. Entonces va a ser muy importante desconectar la bobina. Entonces ahí ya protegemos el sistema de encendido.